Hace unas semanas a la salida de este video se estrenó Hyperfront, el nuevo juego de NetEase que tendría gran inspiración de Valorant. Y para sorpresa de nadie, el juego la pasó muy mal, teniendo varias quejas, pero hay una en particular que llama la atención, y es que el juego es traído a nosotros por NetEase y los jugadores ven esto lo suficientemente malo como para no darle una oportunidad a Hyperfront, ni ningún otro juego de esta compañía, pero ¿por qué? ¿Es justificado este rechazo o solo exageración de unos cuantos? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Comencemos con el principio. NetEase como compañía fue fundada en 1997 por William Blake Dink, iniciando como inversionistas en los motores de búsqueda. Con el tiempo comenzaron las adquisiciones hasta se hicieron con el dominio 163.com, que en 2013 atrajo a 1.8 millones de visitantes. Fue tanto su influencia que los usuarios chinos debían llamar al número 163 para solicitar conexión a internet. Esto convertía a NetEase como el mayor proveedor de servicios de correos electrónicos gratuitos en China, por lo que inevitablemente la compañía se expandió a Occidente, donde nos enfocaremos en el ámbito de gamers solamente. Comenzando inversiones primero de 100 millones de dólares a la compañía Bungie, creadores iniciales de Halo, algo de lo cual ya te hablé y te pondré por acá arriba para que le eches un ojo. Además de invertir en la desarrolladora neozelandesa Aurora 44, creadores del juego de rol y acción Ashen. En 2019 tuvieron intervención monetaria con la desarrolladora Quantic Dream, desarrolladores de la exitosa Detroit Become Human. En el 2020 se expanden a Japón fundando un estudio llamado Sakura Studio que se enfoca en el desarrollo de juegos de nueva generación. Pero la cosa no queda ahí, ya que desde el año 2008 NetEase tiene un historial de alianzas con Blizzard Entertainment, esto para llevar varios juegos de la segunda para el mercado chino, entre ellos Overwatch, además de generar acuerdos con Mojang para trasladar Minecraft y Minecraft Pocket Edition a este mercado. Por último, la división de juegos se ha encargado del desarrollo de Diablo Immortal, The Lord of the Rise to War, Tom y Jerry y Harry Potter Magic Awaken, sin mencionar títulos en colaboración o desarrollo aún no revelados. Todo lo anterior nos da una idea de su estilo de trabajo. Como punto a favor debemos aplaudirle ser una de las primeras empresas que vio la comunidad móvil como una ventana de auge. Por esa misma razón, trasladó varias mecánicas de otros juegos a móviles, como lo fue PUBG o Fortnite. Y es que las especificaciones para correr estos juegos eran demasiadas en su momento, siendo exclusivos de sistemas caseros, por lo que las opciones que nos ofrecía NetEase con sus juegos inspirados no se veían tan mal, por lo que no es de extrañar que gozaran de un gran éxito. Obviamente este éxito no gustó a las respectivas desarrolladoras, por lo que comenzaron la ola de demandas de plagio en contra de NetEase. Algunas prosperaron, otras no, por lo que para evitar represalias, muchos de los juegos de la desarrolladora china sufrieron cambios que no agradaron mucho a la comunidad. Aún así, los títulos se mantenían a flote, y es que NetEase había encontrado una mina de oro en sus títulos, y es que no es para menos. Por poner un ejemplo, Knives Out había generado una ganancia para la desarrolladora de cerca de 2.000 millones de dólares en 2 años de vida, con un sistema de negocios free to play. Y ahí entra una de las razones de su mala reputación. A ver el éxito que tenían sus títulos, comenzó una sobreexplotación sobre todo en el género de Battle Royale, donde los títulos cada vez más carecían de esencia, siendo básicamente el mismo juego, pero con diferente cara. Esto no evitó que la desarrolladora explorara otros géneros, algunos con éxito y otros no tanto. Otras desarrolladoras no querían quedarse atrás y decidieron llevar sus versiones oficiales a móviles. De esta manera los jugadores, en lugar de irse en un juego que parecía ser la copia de otro, preferían irse con la versión oficial que sí les daba la experiencia que buscaban. Y ahí entra la razón por la que NetEase se ganó el odio de muchos jugadores. Al ya existir versiones oficiales de los juegos que NetEase usaba de inspiración en móviles, estas versiones oficiales dejaban ver los fallos que los títulos de la desarrolladora china tenían. Por esa misma razón perdieron mucho público y ganancias con ellos, por lo que comenzaron a olvidarse de actualizar juegos ya salidos y concentrarse en juegos nuevos únicamente para generar ganancias. Y uno de los ejemplos perfectos de este modelo fue Cyber Hunter, un nuevo Battle Royale que prometía mucho desde su lanzamiento, implementando mecánicas muy novedosas para su tiempo. Inmediatamente se convirtió en un éxito, pero con el paso del tiempo, los jugadores notaron que como el juego solo recibía actualizaciones en su tienda, pero no en el juego mismo, sufriendo de downgrades en cada actualización, ofreciendo poco o nulo modos de juego, lo mismo que con las armas, concentrándose en la tienda. Por si esto fuera poco,
A poco de haber salido, el juego cambió de motor gráfico, lo que significó muchos problemas de rendimiento para un juego que fue catalogado como simulador de tienda virtual. Desde ese momento, NetEase se ganó el desprecio de muchos jugadores que ya no confiaban en la desarrolladora. Uno supondría que con este descalabro aprenderían, pero esto no fue así, porque otro escándalo de esa magnitud se suscitó con el reciente Diablo Immortal, que desde un inicio tuvo un anuncio muy tormentoso y que en su lanzamiento recibió duras críticas porque el juego es un pay to win en toda regla, lo que solo reafirmó la mala reputación de NetEase de no solo hacer juegos para ganar dinero, y si no funcionan sacan otro olvidándose de los que ya tenían. Y eso se pudo ver en su más reciente lanzamiento grande, Hyperphone, un juego que nuevamente usa el viejo recurso de inspirarse de otro más grande como lo es Valorant, cuyo lanzamiento fue menospreciado por los jugadores, alegando que si es de NetEase no valía la pena probarlo, aun a pesar de que no es un mal juego. De hecho, yo hablé de él y puedes checar por acá arriba mi opinión. Esta mala fama pudo ser el detonante para que Activision Blizzard y NetEase tomaran la decisión de cancelar la adaptación móvil de World of Warcraft, una nota de la cual también ya te hablé y puedes checar por acá arriba. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿es justificado el odio hacia NetEase? Jugándole al abogado del diablo, NetEase es una empresa y es entendible que vele por sus intereses antes que los nuestros. Y no nos hagamos tontos, todas las empresas hacen lo mismo, pero siendo honestos, hay modos de hacerlo, ya que hay juegos que si bien nos venden cosméticos, también nos ofrecen una gran experiencia que incentiva a que los adquiramos con gusto y sin ninguna culpa, mientras que el descaro al que recurre la desarrolladora china es hasta insultante en ocasiones, por lo que muy en lo particular considero que sí, el odio y poco apoyo se lo tienen bien ganado, pero para nuestra suerte podemos remediar eso exigiendo más calidad en cada título venidero y consumiendo lo menos posible o nada en caso de no cumplir con las expectativas de una buena experiencia. Una empresa no es nada sin gente que les consuma, pero ¿saben qué es lo que me pone a pensar esto? Esta gente será la encargada junto a Bungie de traernos la adaptación a móviles de Destiny. Y bueno, pues a ver cómo sale esto. Pero recemos siempre por lo mejor y preparémonos para lo peor. Por acá arriba te dejaré otro video por si me quieres seguir apoyando, y si no, pues no. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.